Hoy vamos a hablar de Yeunle Ogbara. Vamos a hacer un odun, un refrán, como siempre, de Yeunle Ogbara. Es un refrán que a todos nos toca vivir, no quizás diariamente, pero Gisela Infante, santo, mi amor, bendiciones, santo, digo bienvenida, perdón. Es un refrán, o sea, que a todos nos toca en algún momento de la vida vivir. Antes de empezar, recordarles que lo que yo hago en mis directas es una conversación, ¿ok? Una conversación. O sea, cada religioso tiene en su libreta de Itá su consejo en el caso de que tenga Yeunle Ogbara. Cada religioso que ya coronó su santo tiene su libreta de Itá, tuvo un Itá de Ocha. Entonces, asimismo es Lourdes, pero no es del que vamos a hablar hoy. No es del tigre, no, que come hueso. Ya lo habíamos hecho, el del tigre que come hueso, ya lo habíamos hecho en otra directa. Por aquí en la página debe de estar. Bueno, me gusta recordarles mucho, siempre, que lo que yo hago es una conversación sobre un refrán. Realmente, o sea, nunca vayan a pensar yo que estoy cambiando un consejo que se le dio en su Itá. Hay que respetar el Itá, hay que respetar a nuestros mayores, siempre de la mano de nuestros mayores. Siempre. Jamás pensar que una persona que se para por aquí, por las redes sociales, nos va a dar un mejor consejo que el consejo que se nos dio en nuestro día de Itá y que está escrito por la Felicita. Bueno, vamos a empezar con el refrán que vamos a ver hoy. El buen sol, dice Yeunle Ogbara, el buen sol se reconoce en la aurora. Miren, este es un refrán que vivimos todos. Bueno, es que casi todo lo que nosotros vamos viviendo en nuestra vida está dentro de los odunes del Dilogún. Entonces, el buen sol se reconoce en la aurora. Yo voy a empezar, primeramente, explicando, porque hay mucha gente que confunden la aurora con el alba. Entonces, vamos a ubicar que la aurora es esta lucecita bonita, muy tierna. O sea, el nacimiento del día es la aurora. Es lo primero que se vive cuando la tierra va a despertar en la mañana. ¿Ok? En la mañana, porque la tierra sigue activa en la noche, las plantas también y demás. Pero ese despertar matutino, el primero que nos avisa que va a amanecer, es la aurora. Entonces, vamos a tener bien ubicado que la aurora es el amanecer, el primer inicio, lo primero que nosotros vamos a vivir en el día. Los que se levantan muy temprano para ir a trabajar o lo que fuera, pues les toca ver la aurora. Entonces, incluso mucha gente, cuando conversas con ellas, te dicen, no, estoy en un proyecto. Ay, ¿cómo va tu proyecto? Está en la aurora. Este proyecto está en la aurora. Ah, Cerati, santo. Este proyecto está en la aurora. Quiere decir que este proyecto está en sus inicios y esta persona tiene la ilusión de que va a ser un buen proyecto y que va a ser un proyecto que va a crecer y que va a ser bueno para su vida, para su estar y demás. Entonces, volvemos atrás. Dice Yeunle Ogbara que el buen sol se conoce en la aurora. Y vamos a empezarlo viendo por la vida real de nosotros. A veces coincidimos con personas que del minuto uno que uno ve a estas personas, uno dice, Dios mío, o sea, como dicen en el argot popular, el famoso clic que hacen las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que la conoces, eso es un inicio de una relación con una persona y mucha gente tiene la opción, tienen aquella cosa de ver
cuando esta persona es una buena persona o no lo es. Desdichadamente para mi persona, yo conozco a todo el mundo y para mí todo el mundo es bueno, increíblemente, pero también me ha tocado vivir que veo personas que para mi entender son buenas personas, pero no llegamos a coincidir y yo siempre digo, ay caramba, o sea, nací de espaldas con esta persona, o sea, nunca la pude ver de frente, nací de espaldas con esta persona porque, no sé, no tenemos una coincidencia, o sea, hablamos, podemos ser educada una con la otra, pero hasta cierto punto esta persona, o sea, no me siento bien con ella, o sea, no, hay algo en ella que no me llama o me mantiene en alerta. Entonces, cuando dicen, que el buen sol, o sea, se conoce, pues me quedé en el aire, se conoce en la mañana tempranito, se me fue el avión, ahí, bueno, en la aurora, es que por acá me están poniendo a veces que tengo problemas de conexión, espero que si no me están viendo me lo pongan por acá porque estoy pendiente de ello, para que no se vaya la conexión. El buen sol se conoce en la aurora. Ahí es cuando nosotros en ese primer inicio hacemos rechazo a una persona o simple y llanamente, o sea, esa persona entra a nuestras vidas de una manera espectacular. En estos días, a mí me tocó vivir en estos días, conocer a algunas personas que estuvieron acá, que para mí fue una gran bendición. O sea, desde el primero hasta el último fueron personas amables, fueron personas educadas, fueron personas que me inspiraban a abrazar, estar a su lado, conversar con ellos. Entonces, o sea, yo desde ese inicio, o sea, desde el amanecer con ellos, desde el inicio con ellos, desde la aurora con ellos, tuve una coincidencia muy bonita que para mí la verdad fue espectacular. Entonces, cuando esto pasa, lo tenemos de una manera, o sea, tenemos una experiencia de una manera muy bonita, pero a veces pasa lo contrario, que como les decía, conoces a una persona o quizás de un grupo de personas que tú conozcas, quizás no todas llegan a ser ese sol de la aurora, ese buen sol de la aurora. Quizás tú para estas personas, para la gran mayoría puedes ser el sol de esta aurora, pero para una o dos, por X, por Y o por Z. Uno nunca sabe. Vamos a irnos a la parte religiosa, que es la que siempre a nosotros nos llama más la atención y es por la que nosotros generalmente entramos en un tipo de directa de estas que yo estoy haciendo. A ver, el buen sol se reconoce en la aurora. Una vez en una directa, yo dije, al principito de yo empezar a hacer directas, la primera que yo hice fue sobre de qué se trataba nuestra página, para que tuvieran claro de qué era nuestra página. Y la segunda, exactamente la segunda que está anclada aquí en la página, hice una directa que decía, yo le preguntaba a los aleyos si querían conversar, ¿ok? Bueno, en esa directa casualmente, yo les aconsejaba a los aleyos que para hacer una iniciación en nuestra religión, tuvieran una coincidencia con el padrino que habían elegido ellos para que les hiciera santo. Pero una coincidencia entre padrino e ahijado. ¿Por qué razón? Una de las cosas que yo expliqué es que todos tenemos espiritualidades. Y por tener espiritualidades es que muchas veces nuestras propias espiritualidades no se reconocen. Y ahí es cuando yo digo que nacimos de espaldas. Esa es una de las opciones de este sol de este buen sol o mal sol que podamos conocer nosotros en una aurora. Porque aquí en Eyeun Lobbara, Maferefun el Legua, Maferefun Batalá, Maferefun Changó, pero Maferefun Egun. Aquí Egun le habla a la persona al oído.
O sea, le habla a la persona en esos recaditos que nosotros decimos, ay, pues algo me decía, ay, ¿por qué lo hice? Si a mí algo me decía que no. Entonces, o sea, en este Odun, un leobara, el 8-6, un leobara, o sea, maferefun egun. Aquí la persona tiene esta conversación, o sea, tiene estos avisos de lo que son sus espiritualidades y tiene que confiar un poco en esto. Ahora, yo les decía en esa directa, esa vez vamos a tratar de coincidir con nuestros padrinos, de verlos, porque les expliqué que una muchacha me conversaba, ahí está, que conexión lenta, esperemos que se esté viendo bien, una muchacha me conversaba de que ella tenía a su madrina en Cuba y que ella se iba a hacer su santo en Cuba, pero ella no había tenido coincidencia ninguna con su madrina nunca en la vida, únicamente por videollamada o por teléfono. Entonces, o sea, ella me dijo eso, ella no me pidió consejo, o sea, y la verdad es que no le dije absolutamente nada. Después hice la directa y ella estaba en la directa y me conversó y me dijo, pues, ¿usted cree? Yo le dije, corazón, mira, es un consejo sano, pero Olofi nos da el libre albedrío a todos para que hagamos la decisión de por dónde ir y qué hacer, ¿ok? O sea, porque no solamente hay que conocer al padrino personalmente y en su ambiente para ver cómo trabaja, qué es lo que hace, si es limpio, si es organizado, porque todo eso tiene que ver para la vida religiosa suya después, sino también el punto número 1 es que ambos sus espiritualidades se reconozcan y se acepten, porque eso puede llegar a ser luego un impedimento para que usted esté con su padrino o su madrina el resto de su vida llevando una vida religiosa, o sea, una continuidad con su padrino o con su madrina. Bueno, el buen sol se conoce en la aurora. Déjenme decirles que los padrinos saben perfectamente bien, o sea, como dice el dicho, o sea, de la leche que da la vaca que se la mame el ternero, los padrinos saben muy bien, muy bien, muy bien, desde el minuto 1, o sea, antes incluso de que llegue el Itá, que por ahí podemos conocer muy bien a nuestro Iyabó. El padrino sabe desde el minuto 1, o sea, va coincidiendo en cómo va a ser este religioso, si va a ser un buen religioso, si va a tener disciplina. Hace un ratitito apenas estaba hablando con una hijada mía de esta situación. Casualmente estaba hablando con ella de esta situación que coincidimos y que yo sé muy bien, o sea, que ella es responsable, que es disciplinada, que y yo sé muy bien en un momento dado, si ella hace su santo, que ella va a ser una buena religiosa, porque sobre todas las cosas hay que tener disciplina en nuestra religión. Que eso se los he dicho miles de veces en todas mis directas. Hay que tener en nuestra religión disciplina y respeto para los mayores, sobre todas las cosas. Y escuchar al mayor cuando el mayor te da un consejo, o sea, porque el mayor ya tiene conocimiento y ya sabe lo que le conviene al yabó y lo que no le conviene al yabó o al ahijado en cuestión que todavía no se haya coronado. Pero yo les puedo asegurar que, o sea, cuando es un padrino que quiere coronar a un iyabó y que sea un buen religioso y llevarlo hasta el final de sus días en su casa religiosa, yo estoy segurísima que el padrino desde el minuto 1, o sea, desde el minuto 1 que el padrino ve a esta persona, conversa con ella, tienen esa coincidencia, el padrino sabe qué tanto va a dar este religioso o qué tanto no. No estoy hablando de derecho ni de dinero, estoy hablando de responsabilidad religiosa, para que después no vayan a decir, no, ella dijo, no, yo no dije, yo converso. Y aclaro para que no haya malos entendidos después, ¿ok? Lo que va a dar este ahijado es un dicho que se utiliza en el argot popular. A lo que quiero llegar es, el padrino va a saber muy bien si este sol es un buen sol, que se conoce en la aurora, o simple y llanamente no es un buen sol. Porque déjenme decirles que cuando el día es feo, cuando el día es nublado,
cuando va a llover, incluso cuando va a nevar, o sea, la aurora, como aquel que dice, no existe, porque no hay un color bonito, porque no hay una iniciación del día en que podamos marcar la diferencia de cómo va a estar el cielo y demás y demás. Por ende, no vamos a saber si es un buen sol o no es un buen sol. O sea, los padrinos sabemos perfectamente bien, o sea, conociendo a la persona, conversándole, hablándole de las cosas, lo positivo y lo negativo. ¿A dónde voy con lo negativo de la religión? Porque la religión de nosotros todo lo que tiene es positivo. A lo que voy a lo negativo es a cómo lo ve la persona. O sea, que a muchas personas no les gusta ser disciplinada, que a muchas personas no les gusta respetar, que a muchas personas no les gusta coincidir en que hay que aprender, en que hay que estudiar, en que todo llega a su momento. O sea, si algo les puedo contar yo es, o sea, que en la religión nunca nada es antes ni después. Y me consta, les digo que me constan, me consta porque yo estuve muy malita cuando nací y, o sea, se le pidieron a mis padres allá en Cuba que me hicieran ocha y a la mera hora pues no se me hizo. O sea, se hicieron otros esboces y demás, no se me hizo ocha, pero al final de la historia, o sea, pasó el tiempo y pasó un águila por el mar, como yo siempre digo, y heme aquí, o sea, coronada. Así que en nuestra religión, o sea, los tiempos están completamente definidos. Nada va a pasar antes ni nada va a pasar después. Incluso podemos nosotros planificar nuestra coronación para el día 5 y sucede que el día 5 o el día 4 algo se atoró y lo vamos a hacer hasta el día 8 o hasta el día 9 porque los tiempos en nuestra ocha querida, en nuestra religión, son perfectos. Entonces, dice Yeun Leobara, o sea, el buen sol se conoce en la aurora y esto quiere decir que, o sea, van a haber auroras buenas y auroras malas. Eso también depende mucho de nosotros mismos, depende mucho también de la otra persona que se nos acerca, depende mucho de nuestras espiritualidades, depende mucho de muchas cosas. Eso sí, cuando ustedes vean que un sol es un buen sol en la aurora, siempre traten de llevar una buena amistad, siempre traten de llevar una vida continua, siempre traten de no alejarse, siempre traten de estar ahí, porque finalmente no todos los días se conoce un buen sol en la aurora. Era un cortito, ustedes saben que yo hago cortitos, o sea, me van a apodar la de los cortitos, pero, o sea, yo creo que así es más bonito, es más práctico, ustedes, o sea, aprenden más. Y bueno, el día mañana cuando ustedes vayan a UNITA y salga allí Iguoro Lariche, ustedes van a tener la opción de al menos dar un consejito y hablar al menos de un refrán para ayudar a este Yabó que tenga un buen consejo en su libreta de Itá. Vuelvo a lo mismo, entro y salgo con lo mismo. Un respeto para nuestros mayores. Miri, ¡mua! Love you, mi niña, bendiciones. Un respeto para nuestros mayores. Siempre, siempre, siempre un respeto para nuestros mayores. O sea, disciplina, humildad, eso es lo que nos tiene que definir a nosotros y siempre, siempre, siempre tener nuestra libreta de Itá en un buen lugar para estarla checando y no dejarnos llevar por consejos de aquí y de allá. Bueno, mañana nos vamos a estar viendo. Mañana voy a hablar de un pataquí de Ochemeji. Mira que Ochemeji tiene tela para cortar. Mañana vengo con un pataquí de Ochemeji. Yo también los extrañé, mi niña preciosa, mi Miri preciosa, mucho, mucho. Y por eso es que luego me desocupé y aquí estoy. O sea, mañana a las 5 nos vemos otra vez. Mañana vamos a hablar un pataquí de Ochemeji que los va a sorprender, algo bien bonito, o sea, y finalmente, o sea, Ochemeji tiene mucho, mucho de qué hablar, y cada vez que pueda voy a hablar de él porque para mí es un signo muy respetable, muy bonito,
que mucha gente no le gusta, que a mucha gente le tiene miedo, que mucha gente no lo quiere tener y realmente es un signo espectacular. Entonces, nos vemos mañanita a las 5 de la tarde. Un abrazo grande, muchas bendiciones, que nuestro Padre Opatalá siempre nos dé su manto, nos abrace con su manto de bendiciones y siempre nos dé esa cabeza, esa luz para nosotros poder descubrir cuál es el buen sol que está saliendo en la aurora. Un beso grande, bendiciones y nos estamos viendo mañana. Bye. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.